gozo, tengan el mismo sentir, el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Lección 4. Unidad mediante la humildad. El tema de la unidad es siempre un tema importante para lograr la victoria en los procesos revolucionarios de los pueblos. Pero para los grandes movimientos de reavivamiento y reforma del remanente final como agente encargado de evidenciar la victoria sobre el pecado y el señorío de Cristo por encima de todos los poderes del mundo, la unidad se hace indispensable, como bien lo enseñaron Jesús y los profetas. Sin embargo, conocer esa verdad no es lo mismo que ponerla en práctica, ya que para hacerlo tenemos que colocar los intereses de la causa por encima de los personales. Y eso no es tarea fácil en un mundo pecador y con una naturaleza vendida al pecado. El origen de la división del pueblo de Dios en el universo se encuentra en el orgullo y la sed de poder de un solo ángel en el cielo. Este sentimiento se extendió rápidamente, incluso en un entorno perfecto, hasta que finalmente se afianzó en el Edén justamente por la posición de Adán y Eva de colocar los intereses personales antes que el orden social comunitario necesario para todos. No es de extrañar, pues, que al buscar restablecer el orden social del cristianismo durante el período apostólico, en su carta a los Filipenses, el Espíritu Santo inspiró a Pablo a pedir a la comunidad primitiva conformada por judíos y gentiles que estuvieran unánimes, sintiendo una misma cosa. Este es un tema que encontramos en todo el Nuevo Testamento y especialmente en las epístolas. Esta semana examinaremos el fundamento bíblico de la unidad dentro del remanente. Desunión o separación en el remanente. Pablo se sintió sin duda muy decepcionado al ver que la organización social del pueblo remanente refundado por Jesús era sacudida por las rivalidades y las contiendas entre dos fracciones de los escogidos de Cristo, denunciándola exactamente con la palabra griega eriteia, traducida como rivalidad en Filipenses 1:17 para referirse a los envidiosos y orgullosos oponentes de Pablo en Roma, empeñados en promoverse a sí mismos en lugar de hacer avanzar la causa de Cristo. La rivalidad es uno de los frutos de la carne, y como indica Santiago 3, versículo 16, donde hay envidia y rivalidad, hay perturbación y toda obra perversa. El término griego traducido como vanagloriosos, kenodoxos, solo aparece en Gálatas 5:26, pero se utiliza en la literatura extrabíblica para referirse a la arrogancia, el orgullo y un concepto demasiado elevado de uno mismo. Y es, sin lugar a dudas, una de las causas de las divisiones dentro del remanente, tal como lo profetiza el testigo fiel y verdadero. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Y no sabes tú que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Apocalipsis 3:17. Pablo utiliza una palabra estrechamente relacionada al amonestar a los Gálatas. No seamos vanagloriosos, irritándonos y envidiándonos unos a otros. Observa los remedios para la desunión que presenta el profeta de Patmos. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Apocalipsis 3:18. Pablo lo explicita un poco más en Filipenses 2, versículos 1 y 2. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Veamos qué quiso decir Pablo con cada uno de estos elementos especificados en estos dos versículos. Primero, consolación en Cristo. Jesús mismo promovió la unidad entre su remanente.
ya que siendo judío fundó la nueva organización comunitaria de su remanente para los postreros días. Segundo, consuelo de amor. El amor como expresión práctica del carácter de Dios fue revelado por el mismo Jesús durante su ministerio y estamos llamados a seguirlo y expresarlo con instituciones y acciones. Tercero, comunión del Espíritu. Si todos nos dejamos llevar por la influencia santa del Espíritu en su manifestación de la lluvia tardía, buscaremos la unidad del remanente para acabar con la dispersión del poder del pueblo santo sobre la tierra y formar un rebaño, un redil y un pastor, como lo enseñó el mismo Cristo. Cuarto, los afectos entrañables son aquellos que nacen de la labor milagrosa del Espíritu Santo y nos hacen amar la causa del reino de Dios por encima de todo, incluso de nosotros mismos. Quinto, la compasión como otro afecto entrañable es otro antídoto contra la desunión, entendida como el estar dispuestos a comprender la posición del otro poniéndome en su lugar. Sexto, tener el mismo sentir. Reconocer que todos estamos del mismo lado, que no somos rivales, sino compañeros de viaje y de misión, nos ayudará también a conseguir la unidad del pueblo remanente final. Séptimo, teniendo el mismo amor. Para unirnos, debemos ver y reconocer el tronco común que nos une primariamente en Cristo y luego en nuestros pioneros, por lo que compartimos doctrinas, puntos de vista y hasta formas de cuidar nuestros cuerpos. En Filipenses 2, versículos 3 y 4, Pablo concreta algunas medidas para lograr la unidad en el remanente final, resaltando la humildad, la estima hacia los demás como superiores a nosotros mismos y el cuidado de sus intereses. En la epístola a los Efesios, en el capítulo 4, Pablo habla de la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Ambas cosas están relacionadas. Tener la misma fe, la misma comprensión de las Escrituras que surge del conocimiento de Cristo y de sus enseñanzas, es vital para que prevalezca la unidad entre nosotros. Por eso debemos dejar que el Espíritu Santo nos instruya en la revelación de los misterios de Dios para los últimos días. Aconseja Pablo: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. En el hermoso himno de Filipenses 2, Pablo desarrolla el tema central en el cual debe estar nuestro pensamiento, a saber, el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien se despojó a sí mismo. La disposición de Jesús a despojarse de sus prerrogativas divinas para poder ser verdaderamente humano y tentado como nosotros es asombrosa. Se humilló a sí mismo. Cuanto más aprendamos en esta escuela, más avanzaremos en mansedumbre y humildad de espíritu, y nuestros ojos serán ungidos con colirio para ver esta verdad y así estemos preparados para aceptarla.